El programa de hoy nos va a llevar al 23 de abril del 2014. En el Club de Amigos, un lugar lindísimo de Buenos Aires, donde van muchísimos colegios a hacer gimnasia, moría, y en realidad no tenía que haber pasado eso, Beltrán Bombau. Y lo que ocurrió fue que no se utilizó un desfibrilador que probablemente le hubiese devuelto la vida. Pablo Pla estuvo ahí y estuvo recorriendo un poco y resucitando esta historia. El caso Beltrán, una muerte que se pudo haber evitado. El adolescente de 14 años que murió mientras practicaba deportes en el Club de Amigos del barrio porteño de Palermo tenía anomalías cardíacas, sí se confirmó en las últimas horas. Se trata de Beltrán Bombau. Una médica fue procesada y podría ser condenada a 5 años de prisión por no haber utilizado un desfibrilador para tratar de salvar la vida de un chico de 14 años que había sufrido un paro cardiorrespiratorio durante la clase de gimnasia. Beltrán estaba participando de una actividad escolar que consistía en una carrera de 2.400 metros aquí en el Club de Amigos. Cuando vimos a este chico que estaba caminando muy cansado después de hacer un trabajo de resistencia. Después de caminar un poco lo hemos tirado atrás de una reja. Le preguntamos cómo estaba y no nos respondió. Y al rato viene la profesora para llevárselo. Bajo la supervisión de la médica ahora procesada, se llamó a varias ambulancias, pero no atinaron a utilizar el desfibrilador, que algunos señalan en un 90% podría haberle salvado la vida al joven. Y a la hora y media nos dicen que falleció. El caso Beltrán, una muerte que se pudo haber evitado. Y justamente ya está con nosotros Jorge Bombau, papá de Beltrán. Antes que nada, ¿cómo recibiste la noticia del procesamiento de la médica que estaba allí en el club ese día? En realidad yo no busco ni venganza, ni ojo por ojo, diente por diente. Cualquiera que estaría en mi lugar busca justicia por su hijo, ¿no? Y yo desde el primer momento que llegué al club, a los 35, 40 minutos después de que se cayó por primera vez, me di cuenta que algo había ocurrido erróneamente, que algo se había hecho mal. En ese momento el shock era tan grande que no me pude... Porque además sos médico. Sí, sí. Y sabes una cosa, lo que me llamó la atención es que yo veía a mi mujer abrazando el cadáver de mi nene, el cual yo todavía no puedo superar ese tema, pero tuve la valentía de ir a hablar, o querer ir a hablar con los médicos que estaban en el Club de Amigos. Y cuando me abrieron la puerta del consultorio yo vi el desfibrilador, lo vi. Entonces ahí me di cuenta de que algo grave había pasado. Lo vi enterito, guardadito en una caja roja, sí. Era una marca Philips, si querés te digo la marca, y estaba colgadito ahí, guardadito en un estante. Entonces yo pregunté por qué no lo habían utilizado. Lo primero que se me ocurrió, ¿por qué no lo usaron? Y me dijeron, no sé, me dijeron cualquier cosa y pasó. Y yo estaba en estado de shock. No sé, me acuerdo que me dijeron primero se hace RCP y después se utiliza esto. Ellos no sabían que Resucitación cardíaca pulmonar, quiere decir RCP. Resucitación cardíaca. Lo que pasa es que yo de este tema sabía muy poco. Bueno, sabía, pero sabía menos de lo que sé ahora con respecto a la RCP y la utilización de los desfibriladores. Pero sabía lo básico, que la desfibrilación precoz en un niño, como salió en todos los diarios, la base científica la tenemos, lo dice también el cuerpo médico forense de la Corte Suprema, la posibilidad de resucitación de un chico, de devolverle la vida, son altísimas en un chico de 14 años. Creo que en un chico y en un adulto, ¿no, doctor Maurice? Sí, lo primero que hay que pensar es que la enfermedad cardiovascular es la causa de muerte más frecuente en la Argentina. ¿Beltrán tenía problemas cardíacos? No tenía problemas cardíacos a simple... Manifiesto. Es decir, no, era un chico normal. Era un chico, nunca había tenido ningún problema cardíaco. Nada. Okay. Es que esto es lo habitual, o sea, justamente la muerte súbita es aquella muerte que ocurre en personas que están aparentemente sanas. Sí. Entonces lo que nosotros tenemos que tener es la preparación para hacer esto que dice Jorge,
de las compresiones cardíacas y la desfibrilación precoz. Ahora, Jorge, perdón, doctor, que lo interrumpa, pero en el colegio, concretamente, para hacer una carrera del cross country, que son carreras de 2.400 metros, lo explicaba recién el informe, en donde uno pasa por el pasto, pasa por el asfalto, sube, baja, tiene diferentes, no obstáculos, pero diferentes instancias la carrera. Todos los colegios piden un certificado médico. Sí, este también tenía un certificado médico apropiado. Perfecto. Tenía estudios hechos, tenía radiografías, electro, tenía todo, pero él tenía una malformación que es una anomalía de la arteria coronaria, que como es imposible hacer el diagnóstico antes de tiempo. ¿Eso lo descubrieron después? En la necropsia. Ah, o sea que ese diagnóstico no lo tenían antes. Es imposible tenerlo antes, salvo que se sometan todos los pacientes, me imagino, a una resonancia, ¿no? Magnética. Sí, en realidad lo que sucede es que normalmente la muerte súbita la provoca algo. ¿Qué es lo que provoca la muerte súbita? Bueno, ¿Es una arritmia? No, en realidad la muerte súbita en el 90% de los casos es secundaria a una arritmia que se llama fibrilación ventricular. Ahora, lo que provoca esa arritmia son diferentes según la edad del paciente. ¿No? Si vos tenés más de 35 años, lo más probable es que sea por cardiopatía isquémica, por un infarto. Si tenés menos, es probable que sea por una miocardiopatía hipertrófica que genera uno. O sea, el producto final es la arritmia, pero algo la generó. En el caso del hijo de Jorge, esta anomalía de la coronaria es muy probable que haya sido el responsable. Lo que pasa es que es indetectable antes de que esto ocurra. Claro. Por eso cuando ocurre, uno le tiene que dar la chance de que llegue vivo al hospital y con vida en el hospital podamos hacer el diagnóstico y resolverlo. Doctor Santamaría, le pido si podemos, permiso, Oscar, ir justamente al muñeco. Buenas tardes, Buenas tardes, sí. Mercedes, dos cosas importantes. Quiero marcar que Jorge, del dolor, está haciendo una cruzada por la vida, primera cosa. Segunda cosa, digo, si uno aprende a hacer RCP, que ahora lo vamos a contar, la chance de llegar vivo al hospital es el 20%. Y si tengo un desfibrilador, la chance es el 80%. No sé si es este aparato acá. Ahora lo voy a mostrar. Se ponen unas planchuelas, el aparato te da instrucciones, lo voy a prender para que vaya haciendo así. Caso de formación. Es muy simple para hacer y el aparato te guía. Evaluando el ritmo cardíaco, no toque al paciente. No sé si se escucha. Perfecto. Analizando, no toque al paciente. Pero en algún momento permanezca separado del paciente. Okay. Se recomienda una descarga. Permanezca separado del paciente. Presione ahora el botón de descarga naranja. Quise mostrarle esto. Una descarga. Lo que queríamos mostrar es que uno puede entrenarse muy fácilmente. Claro. El aparato te guía, digo, la gente tiene miedo. En un curso de 3 horas uno puede aprender a manejar el desfibrilador y hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Repito el dato que es muy importante. Si hago solo reanimación, RCP, llega vivo las compresiones, el 20%. Si tengo un desfibrilador, el 80% de los pacientes, que es la cruzada que está haciendo Jorge, lo puede hacer. Ahora, Jorge, hay una ley que todavía no está promulgada, que es la de resucitadores cardíacos o desfibriladores públicos. Hay una ley que fue sancionada el 1 de julio del año pasado. Sí. ¿Nacional o...? Nacional. Donde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en conjunto, sin ningún tipo de diferencia política, promulgaron una ley que era 27.159, que se titula Muertes súbitas, Sistema de Prevención Integral. Esa ley, lamentablemente, está vigente, pero no está reglamentada. Es decir, el Ministerio de Salud de la Nación debe reglamentar esa ley. Y esa ley, Ejecutivo. El Ejecutivo. Y esa ley es una ley que cardioprotege a lugares públicos y privados donde haya más de 800 personas de tránsito diario. Claro. Es muy fácil. El otro día escuchaba a Iván Noble, que él estaba, te cuento esto porque estuvimos charlando con él. Iván Noble, resulta que estaban en un shopping, acá cerquita, en un shopping de Belgrano, y ve en persona cómo un hombre se muere. Entonces, el desfibrilador estaba bajo llave. O no, o creo que el servicio médico venía antes. Había algún defecto. Pero una cosa que yo quiero aclarar, que es muy importante, que tener cardiodesfibriladores en cualquier ámbito público, privado, no significa que estás cardioprotegido.
Vos para tener un lugar cardioprotegido no solamente tenés que tener el cardiodefibrilador, sino también tenés que tener gente entrenada. Pues es que esa gente entrenada, discúlpame, Sí. esa gente entrenada no tiene que ser médico. No, ya lo sé, a eso iba. Tiene que haber un coordinador que sepa cadena de supervivencia, que es otro tema del cual podríamos hablar. Teóricamente eso lo haría Defensa Civil, pero en Paraná se hizo hace muchos años, en el año 82, pues estaba yo ahí, y entrenaron a la gente común. Lógico. A hacer, ¿cómo lo llamaste? Compresiones cardíacas, que uno normalmente dice masaje cardíaco, ¿no? Y salvaron un montón de gente. Claro. La gente común de la calle salvó un montón de gente porque habían aprendido a hacerlo. Y es decir, la muerte por infarto o, bueno, por razones cardíacas sigue siendo la primera razón de muerte en el mundo. Es la primera. Y si vos Walter, yo quiero preguntarte a vos con respecto, porque hace poco ocurrió y tuvo lugar, ¿no? Una muerte en el fútbol de un jugador. La más conocida fue la de el jugador camerunés en la Copa Confederaciones del 2003. Vélez tiene 2 jugadores, Bravo y Galarza, que se detectaron anteriormente. Y la Bombonera es uno de los pocos estadios de la Argentina, no sé otro, que es cardioprotegido, donde no solamente está destinado principalmente para los deportistas, pero he visto que en los partidos hay muchos infartos donde meten a los hinchas en el lugar destinado para los jugadores. El fútbol, el Estado tiene que prepararse para estas cuestiones, y donde hay... Club de Amigos es un club muy prestigioso. Sí. Hay un montón de polideportivos y clubes sociales de la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde más conozco, donde no existen los desfibriladores. Donde, además de la ley, yo creo que deben estar tardando en la reglamentación, porque hay que comprar los desfibriladores. Además estamos hablando de algo que cuesta alrededor de 35.000 pesos, no es un gran gasto. Yo pensaba en algo cultural, ¿no? Porque a mí me decían, pasa algo con una persona, no te metas o no toques, o te da algo como miedo, tiene que haber como una información. Yo no me hubiera imaginado que yo podría manejar y tener instrucción para eso. Es que justamente, digamos, los médicos en el hospital tenemos equipos que son desfibriladores un poco más complejos. Sí. Estos dispositivos fueron inventados para que lo maneje gente no médica. Claro. Nosotros ya teníamos los nuestros. Ni siquiera técnicos. O sea, ni siquiera, no, cualquier persona que reciba el curso adecuado. Miren, está hecho para eso. No sé si ustedes vieron porque se viralizó este video en estos días. Es una chica, y fíjense lo que llega, mandan el dron, le dicen a la chica que vaya a la calle, corta completamente el tiempo, es un coordinador desde un centro, la nena, que su papá se cayó muerto en el aeropuerto, le dice, saca la pestaña, ahí están los pads del desfibrilador, y dice que de ahí en más ellos se van a hacer cargo, y se hacen cargo a través del dron. ¿Dónde es esto? Es un spot que hicieron en Holanda. No sé, ¿en Holanda? Sí. En Holanda. Jorge, yo repasando todo esto, ¿no? Y tratando de concientizar a los que están del otro lado la importancia de aprender RCP, ¿cómo es dividir el médico del papá? Porque uno sabe, yo no soy médico acá. En esta lucha yo no soy médico. Él es médico. Pero vos sabés qué pasa. Yo sé que yo soy médico, pero yo en este caso no me gustaría que a vos ni a cualquiera le pasara lo que me pasó a mí. Entonces, ver a tu mujer abrazando a tu hijo en un lugar donde yo veo lo de desfibriladores, donde hay médicos. ¿Sabes cuántos profesores de educación física había? 12 profesores de educación física. Claro, por ejemplo, los profesores de educación física, sí... Yo quiero decir que hay una ley que hizo el doctor López Rossetti, que debería enseñarse en todos los secundarios, que no se está aplicando. La ley nacional dice que todos los alumnos del secundario tienen que saber hacer un curso de reanimación cardiopulmonar y de manejo de desfibriladores. Y cualquiera que no esté en la escuela, en 3 horas, en muchos lugares gratuitos, invirtiendo 3 horas podés aprender a manejar un desfibrilador y saber hacer las maniobras. Porque el que tiene que ayudar es el primero que está al lado. Porque cada minuto que pasa se va perdiendo chances de vida. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué razón esto se ve mucho en deportistas, en el deporte, cuando teóricamente tienen todos los estudios previos hechos para... Conozco un caso muy cercano que iba a correr la maratón de Nueva York y amaneció muerto en su cama. En realidad, yo te iba a contestar, el último que hubo en el deporte fue el del partido de Atlético Paraná contra Boca Unidos. Hubo una muerte súbita el año pasado, no fue hace mucho.
En realidad no es que el deporte sea malo, al contrario, No. el deporte es excelente. Lo que pasa es que justamente esto le pasa a personas que están en aparente estado de salud. Y la gente que está en salud o va a trabajar o está haciendo deportes. Entonces, como por una cuestión de frecuencia, también hay deportes que pueden, digamos, sobre una patología previa precipitar alguna arritmia. Hay gente que se siente sana y gente que está en espacios de mucha gente haciendo deportes o yendo a trabajar. Hace muy poquito hubo una muerte en el subte. En agosto hubo una muerte en el subte. ¿Por qué? Porque pasan 3 millones, hay 3 millones de usuarios. Entonces es lógico. Sí. Hay 40.000 muertes súbitas por año en la Argentina. Sí, quizás las del deporte tengan mayor difusión que el resto. Y otra cosa que... Y alguna gente también del ambiente de espectáculo. Cuando veía esta campaña, por eso a mí no me gustan esos estudios que muchas veces se hacen donde ponen cámaras ocultas y se viralizan a través de las redes sociales, porque muchas veces terminan creando confusión en la población, que cuando uno ve a alguien tirado no sabe si es producto de una campaña, de una broma pesada, de una cámara oculta o realmente es alguien que que necesita ayuda de todos. La pregunta acá para mí es, si hay una ley que es la 27.159 y suceden este tipo de cosas, ¿cómo los colegios que tienen más de 300 alumnos y que están obligados por ley no tienen todos un desfibrilador? Bueno. Nosotros tenemos que ser los auditores de los colegios de nuestros hijos, tratando de preguntar si tienen o no tienen desfibrilador y si lo tienen señalizado y si están capacitados para poder manejarlo. No pueden existir colegios sin tener esta formación. Una cosita Jorge, cerrás con esto, cerramos el bloque. Una cosita nada más. Es tu mensaje, ¿eh? En el colegio de mi hija ahora hay 3 desfibriladores. Claro. Bueno. Antes no había ninguno. No ocurrió en el colegio, ocurrió en el club de amigos. En el club de amigos había 2 desfibriladores manuales automáticos, que ya les comenté. Y mi mensaje, mi único mensaje es que yo tengo un fin, ¿no? Fundamentalmente es que no te vuelva a pasar a vos. Y le hablo a vos como le hablo a cualquier mamá, papá que tiene un hijo de edad escolar. Para eso tenemos que tener lugares de concurrencia masiva, como dijo Mario, cardioprotegidos. ¿Cómo es el número de la ley? 27.159, ley nacional. 27.159, ley que se tiene que cumplir, que se tiene que promulgar. Promulgada el 1 de julio y, del año pasado, no, del anterior, y que todavía el 1 de julio de 2015, perdón, y no está reglamentada por el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, Jorge. Gracias, gracias a todos. Para nosotros es momento de pausa, en minutos nada más ya volvemos con ustedes y todos los detalles de las declaraciones justamente de Andrea Rincón en el día de